Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Empezamos nuestro programa a las 7 en punto de la noche. Bueno, el caso de Ancash, que conmocionó al país entero, no solamente por lo sucedido ahí, sino además porque por primera vez un presidente regional en ejercicio es llevado esposado con todos los miembros de varios miembros de su entorno, pues ha sido quizás la noticia más sonada durante estos días. Y sobre eso se ha hablado bastante. Hoy día también hablaremos sobre ese tema, muy poco, porque ya se ha dicho bastante, pero sigue siendo un tema complicado, ya no solamente por el hecho mismo y por las muertes lamentables que ahí se sucedieron, sino por lo que esto genera a nivel de confianza en el país. Se dice que otros presidentes regionales correrían la misma suerte, o por lo menos serían investigados muy seriamente. En fin, ¿qué cosa significa esto para el país? Y sobre este y otros temas vamos a conversar con el presidente de CONFIEP, que ya está aquí con nosotros, don Alfonso García Miró. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le ha impactado el caso Ancash? Mira, como cualquier peruano, nos sentimos defraudados por aquellas autoridades que, gozando de nuestra confianza y ganándose nuestra confianza, con el pretexto de querer hacer bien las cosas por la región, terminan sirviéndose del poder para, en un caso, un presidente, el de Ancash, acusado de asesinato, y en el otro caso, por poner un ejemplo, aunque hay más, Tumbes también tenemos un problema, creo, ¿no? Pero en el caso de Cajamarca tenemos un presidente regional acusado de ladrón. Y esos son los titulares que salen todos los días. Entonces, como peruano me siento indignado, defraudado por las autoridades, y esto le hace daño a la democracia, obviamente, porque genera un cierto escepticismo en la gente si realmente vale la pena creer en tanto y ejercer el derecho a votar cada 5 años cuando vamos a estar eligiendo ladrones, en un caso de Cajamarca, o acusados de ser ladrones, y otros acusados de ser asesinos, ¿no? Y hay otras regiones que ocurre lo mismo. Ahora, desde el punto de vista empresarial, peor aún. Eso le iba a preguntar, ¿cómo impacta esto en los inversionistas? De una manera absolutamente negativa. Y en los dos campos, en el campo de la pequeña y mediana empresa, vamos a poner el ejemplo de Ancash, ¿tú te imaginas el costo de poder salir a la calle y vender para un pequeño y mediano empresario que no tiene la capacidad de poder contratar empresas de seguridad, investigadores? Simplemente el vivir en una región con esa convulsión de violencia genera una serie de decisiones de no hacer negocios, de no generar emprendimiento, de tener temor, de no salir de la casa, de no vender o de no comprar. Entonces los pequeños y medianos empresarios se ven enormemente afectados, mucho más que los grandes empresarios, que se puede proteger y que al final del día una protección contra la seguridad simplemente impactará en un mayor costo de sus productos, pero no más que eso, no determina la continuidad de los negocios. En los pequeños y los medianos empresarios determina la continuidad de los negocios. Muchos negocios se dejan de hacer, se extinguen, quiebran, se van por sensación de inseguridad, tanto de aquel que genera el negocio como aquel que consume lo que ese negocio genera. Y en el caso de la región de Cajamarca, un presidente regional que es acusado de ladrón, y que además, por cierto, esa es una de las tantas acusaciones, porque también es un presidente regional que se ha esforzado por usar y abusar su cargo para poder generar un rédito político a costa de la pobreza, vamos a ponerlo así, de la miseria de los cajamarquinos. A mí me indigna, me dan pena los cajamarquinos, y creo que los cajamarquinos sabrán valorar que no solamente tienen hoy día un presidente que los ha combinado a la pobreza, a la extrema pobreza, el único departamento que con toda la riqueza que tiene ha decrecido. Eso es lamentable, es vergonzoso en el Perú. Pero no solamente eso, ahora ese presidente regional es acusado de ladrón, junto con algunos otros que forman parte de su región. Entonces, las cosas hay que decirlas directamente, no nos debe fastidiar tener que decir que no nos gustan ni los presidentes regionales ladrones ni los asesinos. Pasemos de eso al tema de la inseguridad. ¿Le preocupa ahora más que antes el tema de la inseguridad a nivel nacional? ¿O cree usted que han habido avances? Bueno, avances no creo que hayan habido, en realidad. No tenemos una sensación generalizada de bienestar y de seguridad de salir a la calle. Yo no diría que somos un país ni el extremo como Venezuela o Serbia, no sé, se me ocurren algunos otros países extremadamente inseguros, pero somos menos seguros que lo que fuimos hace unos años. Y esa sensación de deterioro de la calidad de vida por el temor a nuestras vidas, la de nuestros hijos y la de nuestros bienes, la de la propiedad privada,
genera indirectamente un estado de ánimo menos, propenso a aceptar retos y a seguir enfrentando la posibilidad de poner a este país en donde quisiéramos todos, en el mundo moderno, en ser un país de primer mundo. Afecta el tema de la seguridad en el estado de ánimo de las personas y obviamente afecta en aquellas personas que directamente se ven perjudicadas por el riesgo que corren sus vidas y su propiedad privada. Entonces, en resumen, no veo avances, tampoco creo que seamos el país más inseguro del mundo, pero estamos en un franco deterioro y creemos que las autoridades deben de hacer algo por salvarnos de ese deterioro de la seguridad. Don Alfonso García Miró, en la encuesta que publica hoy día El Comercio de Ipsos Perú, cuando se le pregunta a la población qué tan satisfechos se encuentran con los siguientes servicios brindados por el Estado peruano, justamente en la seguridad ciudadana, la insatisfacción es de 87%, la salud pública 75%, el ordenamiento del transporte 83%, la justicia 85%, la infraestructura agua-luz 56%, Fuerzas Armadas 59%, el fomento de la producción y el empleo 71% de insatisfacción y la educación pública 64% de insatisfacción. Si usted hace un análisis costo-beneficio de lo que significa pagamos nuestros impuestos y recibimos servicios del Estado, ¿diría usted que estamos también en esto enfrentando una gravísima escasez? Mira, la respuesta que te voy a dar sobre eso trasciende a los gobiernos. Esto no es una crítica a este gobierno ni tampoco es una crítica al anterior. Yo te diría que en todo lo que has leído, la pésima noticia es que los peruanos nos sentimos defraudados por nuestro Estado. El Estado que debiera enfocarse en esas 4 o 5 grandes cosas que le corresponde hacer, ni siquiera en eso lo sabe hacer bien. Pero lo que tengo que decir es que no es una noticia que no es tan mala, es que no hay nada nuevo sobre esto. Esas encuestas estoy seguro que hace 5 años las leías y esa percepción generalizada de un Estado débil, insuficiente, incapaz de resolver las condiciones mínimas de estado, digamos, de nivel de vida que necesitamos los peruanos, viene como un arrastre permanente cargado en nuestra mochila. A pesar de cargarnos nuestra mochila a ese Estado, nosotros, los privados, hacemos las cosas mejor cada día, a pesar de esa mochila, con ese peso en la espalda. Pero solamente, en eso tiene usted razón, tenemos un problema estructural de muchos años atrás. Pero el Estado peruano nunca, en su historia, ha tenido tanto dinero como lo ha tenido en los últimos años. Sí, creo que se han hecho buenas cosas, no muchísimas, pero se han hecho buenas cosas también con ese dinero bien invertido en infraestructura, hay una mejora en infraestructura, falta mucho por hacer, pero hay una serie de decisiones de inversión privadas, privadas y públicas que se han materializado en los últimos años y en honor a la verdad hay que reconocerle a este gobierno el doble mérito de, viniendo de donde venía, haber sido un promotor de las inversiones en el Perú. Creo que eso hay que reconocerlo. Hay también una mejora en la calidad de vida de la extrema pobreza, de reducción de índices de extrema pobreza, pero claro, esas son señales necesarias, pero no suficientes para generar una sensación de bienestar a todos los peruanos. Y creemos que el gran reto del gobierno es justamente enfrentar esas 4 o 5 cosas de una vez por todas de la mejor manera posible, con el apoyo de los privados que estamos dispuestos a contribuir como nunca. Hay disposición no solamente económica, sino disposición de buena onda, sin ningún interés particular de querer hacer negocios, solamente contribuir con algún esfuerzo totalmente desinteresado en ayudar al gobierno en aquellos temas que hasta ahora no contribuyen a resolver la sensación de bienestar de los peruanos. La inseguridad es tan fuerte que la población en su mayoría señala que es más urgente resolucionar el problema de la inseguridad que el de la desigualdad. O sea, a ese extremo hemos llegado en esta percepción que tiene la población y en esta, desgraciadamente, situación por la que atraviesan muchos peruanos. 7 de cada 10 son asaltados y eso es terrible. Sí, pero yo te diría que no son disasociadas una de la otra. No se puede reducir la desigualdad si no combates la seguridad. Ya te lo expliqué. Aquellas grandes empresas, aquellos peruanos que tenemos la capacidad de proteger nuestras casas, de estar en un lugar de menor riesgo, nos genera menos sensación de inseguridad y hacemos menos esfuerzos todos los días relativos a nuestro ingreso, a nuestra capacidad de vida, para protegernos de lo que hacen los peruanos de la pequeña y mediana empresa o los peruanos de clase media o los peruanos pobres. A esas personas mucho más porción relativa de su ingreso se va en protegerse de que lo que se va para los dejar de ganar por la inseguridad. Por lo tanto, eso genera una brecha de desigualdad. Mucho más del presupuesto individual gastan los pobres
y los peruanos de menores ingresos, clase media, pobreza, extrema pobreza, mucho más de su ingreso relativo, de cada sol que generan de ingreso, mucho más de ese sol se va a protegerse de lo que se va para aquellos que tenemos capacidad de poder vivir, como digo, una zona más segura, mejor protegidos, por un sistema de seguridad, yo diría hasta incluso distrital, mejor implementado. Entonces, no hay forma de reducir desigualdad si no atacamos inseguridad. No hay forma. ¿Le decepcionó el crecimiento de marzo? 4.91. Sí, ahora sobre eso yo tengo que comentar algo que siempre nos preocupa. No debemos mirar el día siguiente ni el día de ayer. Para ver cifras hay que tener mucho cuidado, sobre todo estadísticas. Hay que concentrarnos en las estadísticas que determinan una tendencia, y de ninguna manera un mes determina una tendencia. Pero la tendencia hay una serie de factores. La tendencia es a una desaceleración, cosa que no se quiere admitir, y eso es lo terrible. ¿Por qué no se admite que, sí pues, oiga, no es un frenazo, es una desaceleración? Por dos razones, te voy a explicar. 4.91% no es malo para esta época. Entonces, en lugar de no reconocerlo, ¿por qué no tomar las medidas necesarias para volver a tener velocidad de crucero en el crecimiento? Yo te digo, hay dos explicaciones, o hay dos razones de por qué no reconocer un hecho del que no se tiene plena certeza. Bueno, la primera es porque, lo que te acabo de decir, no se tiene plena certeza de una desaceleración. Hay cifras mixtas, hay cifras de meses, los primeros meses del año no han sido nada decepcionantes. Como digo, el último mes ha sido un mes que hay que analizar bien las razones por las que viene con esa aparente inercia de desaceleración. Y la otra razón muy importante es porque en economía, y tú lo vas a entender bien, existe lo que se llama la teoría de las expectativas. Eso quiere decir que dependiendo de cuán dispuestos estamos a arriesgar todos los días en invertir más, en consumir más, en tratar de arriesgar más para hacer mejor empresa, dependiendo cuánto más o menos lo hagamos, eso impacta también y genera sensaciones o genera percepciones, y las percepciones generan inmediatamente materialización de la realidad. Dejo de invertir, dejo de consumir, dejo de arriesgar, y esas decisiones de dejar de hacer impactan en menor crecer. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de expectativas. Cuando realmente hay una expectativa negativa, no la podemos digamos, desconocer ni podemos mentir, pero cuando se tienen dudas hay que tener mucho cuidado, porque ese adelantar una opinión no totalmente reforzada ni validada de una sensación de desaceleración puede generar decisiones que impactan realmente en la economía al día siguiente. Entonces hay que tener mucho cuidado como líderes de opinión de no dedicarnos a ser más pesimistas que la propia realidad, porque nosotros mismos, profecía autocumplida, vamos a generar esa profecía de querer crecer menos, y se va a crecer menos si queremos crecer menos. Ahora, durante muchos años la economía surgió divorciada, afortunadamente, de la política, y las crisis políticas no afectaban a la economía. Hoy hay quienes sostienen que sí, que ya la política de alguna manera está generando, está contaminando la economía por esas razones. Es decir, porque tenemos un presidente cuyo nivel de aprobación baja, y las razones por las que baja es porque lo consideran con poca capacidad para gobernar, con falta de liderazgo, y eso se traduce en que la gente piense que como no hay liderazgo, no se combate la delincuencia, no se combate la corrupción, en fin. Todas esas cosas hacen que mucha gente, muchos inversionistas de pronto digan, sí pues, en el Perú las cosas van bien, pero voy a esperar un poquito más. ¿Puede suceder? Sí, también hay que reconocer que estamos en un país mucho mejor que el que estábamos hace unos años, cuando no importaba cuál era la convulsión política, había tanto para hacer, tantos márgenes, tantos mercados por atender, que las decisiones de inversión eran arriesguémonos más. Aquí la continuidad política, vamos a ponerlo así, no va a impedir que este país necesite atender esos mercados que hoy están desatendidos. Bueno, ya esos mercados están atendidos, por lo tanto la segunda generación de inversiones siempre es un poco más cautelosa. Ya dicen, ok, los mercados están atendidos, ahora fijémonos pues en dos factores. En la capacidad que tiene este país de mejorar su productividad constantemente. La productividad de los factores en la economía es fundamental. Hoy día ya estamos mirando productividad, porque los mercados ya están atendidos, la oferta y la demanda es relativamente concurrida en la mayor parte de bienes y servicios en el Perú. Por lo tanto, ahora tenemos que fijarnos en ver cómo generamos productividad. Y para generar productividad hay que
mejorar la educación, por un lado, a largo plazo, y por otro, hay que invertir en tecnología y en investigación, y hay que invertir en bienes de capital. Y ya decisiones de esa naturaleza ya son un poco más complejas, ya obligan a los inversores a trazar un horizonte de mucho más largo plazo y ver cómo van a afectar los políticos a la manera de hacer negocios y la manera de consumir en el Perú. Ya estamos en esa etapa y por eso hoy día es mucho más sensible el impacto de una mala decisión o buena decisión política en la generación de confianza en las inversiones y en el consumo. Por tanto, ¿el gobierno debería tener muchísimo más cuidado en esas decisiones? Sí, así es. Ahora, también en honor a la verdad y siendo totalmente objetivo en este tema de las encuestas, revisa hacia atrás los últimos 4 gobiernos y a la altura de la mitad del gobierno, las cifras son puntos más, puntos menos, todos iguales. Hablemos de productividad. El crecimiento del empleo en Lima se ha desacelerado. Y yo le pregunto, ¿el gobierno debería modificar la legislación laboral que afecta a las empresas para promover empleo? Por supuesto que sí, que miren solamente, y creo que cada vez hay más consenso generalizado, incluso, para mi sorpresa, de muchos líderes sindicales, que ya no está por la vía de la protección artificial de los puestos de trabajo que existen, a costa de subir la valla para aquellos que no existen, que son la mayoría en el Perú. Los puestos de trabajo formales que no existen en el Perú son mucho mayores que los puestos de trabajo formales que existen. Por lo tanto, ya casi hay un consenso generalizado, muy pocos líderes sindicales quedan en la teoría antigua de querer proteger artificialmente el empleo para poner una valla de salida y generar improductividad justamente en las empresas. Hoy día todos estamos pensando, mira, los países más modernos y aquellos que se han equivocado en el mundo, todos están corrigiendo en flexibilizar su mercado laboral. Aquí nadie quiere, muchísimo menos quisiéramos los empresarios, crear una sensación de tensión o de división entre empresarios y trabajadores. Al revés, no hay forma hoy día en el siglo XXI, ya eso es también un consenso generalizado, no hay forma de que las empresas prosperen si no hay una plena armonía entre sus trabajadores y sus directivos, sus inversionistas, sus empresarios. Tú miras solamente, y fíjate, me gustaría que hagas un análisis sobre esto, ¿a dónde están los mayores índices de huelgas y de reclamos sindicales en el Perú? Casi no se escucha de huelgas y reclamos de empresas privadas o de trabajadores privados en el Perú. Se extinguieron. No, por eso, privados digo. Está en el sector público, es justamente el que está más atrasado, más rezagado, en donde existen las mayores protecciones y las mayores barreras de salida para los trabajadores. Es irónico, pero eso es lo que ocurre en el Perú. Ya no escuchan las huelgas de la empresa privada tal, ni del servicio público tal, y eso no existe porque hay plena armonía. Nos gusta a los empresarios tener contentos a nuestros trabajadores. Lo que no podemos tener son vallas de salida que nos hagan más costoso poder competir con aquellos países que en el mundo moderno competimos para colocar nuestros productos y servicios. ¿Qué habría que cambiar en la legislación laboral? Mira, hay muchos temas que cambiar, pero fundamentalmente está en el tema de flexibilizar el acceso de entrada y salida de trabajadores a las empresas, porque no solamente es de los trabajadores a una cierta empresa, sino de esos trabajadores a cualquier otra empresa. ¿Bien? Segundo, hay que reducir la enorme burocracia para poder tomar decisiones laborales en el Perú y obviamente no para los grandes empresarios, porque los grandes empresarios se protegen solos. Para los pequeños y los medianos empresarios, la enorme asimetría y presión que hay de las entidades supervisoras por impedirles hacer su trabajo bien. Ya eso es casi una extorsión permanente. Con el pretexto de tener un régimen laboral inflexible, se van en contra de los empresarios formales pequeños y medianos, que muchas veces les generan la necesidad de tomar una decisión de informalizarse. Yo ya no puedo estar formal, porque viene la autoridad reguladora, me regula, me fiscaliza, me exige, me quita oxígeno. Por lo tanto, mejor me libero de la formalidad y así de esa manera puedo competir en igualdad de condiciones con el que está a mi costado. ¿Es un error? Yo creo que sí, políticamente fue un error, no se debió crear y estábamos suficientemente bien fiscalizados en el Perú, había una suficiente montaña de documentación legal y jurídica en lo laboral para crearse todavía un ogro, porque así lo ven los empresarios pequeños y medianos, ven a la SUNAFIL como un ogro. Puede ser una percepción equivocada, yo no voy a juzgar directamente a las personas ni a la institución, pero la percepción generalizada que hay en los pequeños y medianos empresarios es que es un ogro que les va a impedir poder hacer sus negocios todos los días, ¿no? Ahora, todo esto pasa por un tema que es fundamental y que tiene que ver mucho con esas estadísticas que tú has mencionado. La institucionalidad, ese es el otro factor que me olvidé de mencionarte,
que si no se atiende junto con la productividad, no vamos a poder tener las tasas de crecimiento que necesitamos para hacer en nuestra generación, en la tuya y en la mía, a este país, hacerlo pasar del umbral de la extrema pobreza y el tercer mundo a ser un país de primer mundo. Yo quisiera que eso ocurra, estoy seguro que tú también. Unos pocos peruanos que digamos, hacen negocios a costa de la miseria, que son muy pocos, no quisieran ver este país en el siglo XXI como un país de primer mundo. Pero tú y yo, y muchos millones de peruanos, sí lo quisiéramos hacer. No lo vamos a poder hacer si no institucionalizamos bien al país. Ahí tenemos un déficit enorme de institucionalidad. Si no generamos mayor productividad y si no mejoramos la educación, que también es fundamental. Educación. Don Alfonso García Miró, le pregunto por el caso de las AFPs, porque en las últimas semanas ha escuchado usted también y ha leído sobre la incertidumbre de muchas personas y sobre las preguntas que se hacen. ¿Por qué es obligatorio? ¿Por qué pertenecer a una AFP? ¿Por qué esto de los 110 años? O sea, en fin, lo cual significa muy pocas respuestas claras para los trabajadores. ¿Por qué razón? ¿Por qué cree usted que cíclicamente o en determinados momentos hay un cuestionamiento a las AFP? Tan es así que la misma superintendencia está hablando de cambiar o de modificar los sistemas pensionarios, en fin. ¿Por qué razón? Mira, ¿qué falla? También tengo que hacer un comentario sobre este similar al que hicimos cuando me preguntaste si es que había un impacto de lo político en lo económico. Al igual que en esa respuesta, nadie discute que este sea un método virtuoso, que sea un sistema virtuoso. Se ha creado un método de ahorro privado. Hay grandes graduados, entre comillas, del sistema privado de pensiones, que son hoy día los jubilados, que tienen una vida digna, con capacidad de poder tener confort, gracias a su ahorro extenso, por muchos años de aportes. El tema de las AFPs tiene un primer condicionante que lo hace difícil de poder digerir, y es que es un producto de muy largo proceso de maduración. Si yo soy un joven, voy a recién ver el resultado cuando sea mayor, adulto, cuando me jubile. En muchos casos 20, 30, hasta 40 años después. Entonces, ¿tú te imaginas la visión de un joven que lo que quiere es divertirse todos los días y de tener una disposición de su ingreso para gastarlo lo más que pueda, viajar, y de repente ve que tiene que aportar forzosamente para algo que en 40 años no va a poder ver? No, pues simplemente lo desprecia. Sin embargo, cuando más se acerque a ese periodo de jubilación, sus 60 años, cada vez va a ver su fondo con mucho más atractividad y va a agradecer aquella decisión que le permitió poder ahorrar año a año y esforzarse y dejar de gastar en una ida al cine o un almuerzo. Entonces, hay que tratar digamos, de marketear bien las ventajas en el largo plazo y dar ejemplos claros de cuáles son las... Pero eso le toca a las AFPs y las AFPs están mudas. Y también hay algo de hay malinformación bien y malintencionada. Hay algunos algunos pocos peruanos que quisieran que desapareciera el sistema privado de pensiones porque... O que sea voluntario. O que sea voluntario. Voluntario no existe. Nadie, lamentablemente, en un país como el Perú y en la mayor parte de países en el mundo, ahorro voluntario prácticamente no existe. Casi todos los días el que es joven, si le van a pedir optar entre ahorrar y gastar, va a gastar. Eso nos ocurre a todos. Sin embargo, si tenemos algún método semiforzoso en donde nos obliguen a ahorrar, vamos a poder usar con mucho mejor nivel de vida y confort nuestra jubilación, nuestra vejez. Y eso está ocurriendo en el Perú. Ya hay una serie, como digo, de graduados del sistema de AFP que están comenzando a generar mayor ingreso a la economía, mejor nivel de vida, mejor confort. Eso por el lado de la previsión para poder tener una vejez digna. Y por el lado de las inversiones en el Perú, por favor, ¿cuántas cosas no se hubiesen podido hacer? Este país no sería el mismo si no se hubiese generado este fondo de inversiones en donde virtuoso para el aportante y virtuoso para el Estado, porque se invierte enormes cantidades de dinero en mercados saludables, con tasas de generación de utilidades o de rentabilidad muy altas, mucho más altas que en cualquier banco. Esa rentabilidad es lo que está permitiendo a esos graduados poder tener un mejor nivel de vida, no su aporte, es la rentabilidad. Y por otro lado, ese dinero, doble efecto, le está permitiendo al país poder tener una enorme cantidad de dinero a disposición de las empresas que quieren invertir, digamos, financiándose con los fondos de inversión. Así que es un sistema virtuoso, muy mal explicado, con algunas buenas intenciones mal entendidas y con otras malas intenciones. Yo diría que este tema de los 110 años
es un tema técnico, que no es en 20 minutos, si uno atiende bien, lo explica, lo entiende. Habría pues... Que las AFP se tomen el trabajo de, habría que tomarse esos 20 habría minutos que tomar con la gente, un retiro con aquellos líderes de opinión o periodistas para que entiendan bien y no bien intencionalmente opinen mal de algo que no le corresponde explicar ni le corresponde sentirse responsable de la AFP, sino es el sistema, es la ley la que ha creado ese sistema. Entonces habrá que modificar la ley si es necesario, pero ahí hay un tema de promedios, no es solamente 110 años, comienza con 60, es un tema econométrico, Así es. Es un tema matemático, no diré econométrico. Entonces la matemática no es discutible, es real, simplemente hay que explicarla bien. Don Alfonso García Miró, el último tema, la ley universitaria. ¿Les ha a ustedes satisfecho el proyecto de ley que ha lanzado el Ejecutivo para crear una superintendencia, una superintendencia más, pero que depende ahora del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía, con un miembro del Ministerio de Economía? ¿Les satisface eso, una superintendencia de...? Mira, yo también, déjame hacer una reflexión sobre el tema. Creo que hay que reconocer en el general Morales, el que tiene a cargo la Comisión de Educación en el Congreso, el general Mora, perdón, el haber puesto en discusión el tema de la educación universitaria. Creo que vale la pena discutir abiertamente, institucionalmente en el Perú sobre el tema. Creo que ese es un gran acierto. Creo que ha cometido un gran error, y es el de tratar de imponer conflictivamente, generando conflicto, no solamente privado, sino ya un conflicto público, con juicios de valor. Uno dice una cosa, el otro le responde. No nos parece que un tema académico y un tema institucional deba de debatirse con insultos en la vida pública, y menos tratando de imponerlo a toda costa y con conflicto, hablando mal del oponente cuando el oponente tiene todo el derecho de dar una opinión. Creo que debió ser un tema de consenso generalizado. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros concretamente es suscribir la propia libre iniciativa privada o pública en la educación, que es quizá de los temas de los servicios más importantes que hay en el Perú, subordinarla a una entidad sujeta al control político. Y nadie nos va a contar a nosotros que por más que se llame superintendencia, si se le cuelga una superintendencia de un ministerio, y el ministerio depende de un presidente, la superintendencia depende de un presidente y de todos quienes rodean al presidente y por lo tanto del partido político del presidente. Nos parece que es jugar con la educación, es generar una sensación de inseguridad. O sea, ambas permanente. iniciativas para usted son dañinas. Bueno, creemos que son perfectibles. Mucho mejor es la que viene del Ejecutivo, mucho mejor, porque descontamina aquellas incorporaciones, creemos nosotros, políticas o ideológicas que han sido planteadas por el presidente de la Comisión de Educación del Congreso y que injusta e innecesariamente contamina la discusión y contamina la propia legislación desde el origen. En este país no debemos preocuparnos tanto por hacer leyes, sino por hacerlas cumplir. Leyes, si fuera el caso de hacer leyes para que el país pudiéramos vivir en un escenario óptimo, en un país del idilio terrenal, bueno, el Perú sería el país más idílico del mundo, porque tenemos una cantidad impresionante de leyes que simplemente no se cumplen. El problema está en hacer cumplir la ley. Aquellas pésimas universidades que hay, como hay pésimos zapateros y como hay pésimos políticos, como hay pésimos de todo, también hay pésimos empresarios, pero no son porque sean empresarios, sino porque son pésimas personas. Las personas son personas, hay algunas que delinquen, hay que castigarlas, otras que no. Pero hay pésimas universidades hechas con un objetivo absolutamente confrontacional, con querer realmente educar y con contribuir a un buen mercado. Bueno, hay que sancionarlas, hay que generar parámetros para que si los incumplen, se les cierre. Nosotros somos los primeros en exigir que un mal negocio, sea una universidad o sea una zapatería, se cierre y se juzgue a la mala persona que fungió, digamos, de falso empresario, hizo un mal negocio, o hizo más que un mal negocio, una mala contribución a la sociedad. Pero eso es otro tema. Ese es un tema de ejercer la ley y cumplirla. Pero querer crear leyes y sobre todo conflictivamente y pasar a la historia como una persona que hizo una ley y salió su nombre y todo el mundo se acordará de él por tener un monumento, no nos parece. Las personas no están en el Parlamento para hacerse famosas a perpetuidad con leyes que a toda costa quieran imponerse por propio ego. No, los temas no pueden ser de ego, tienen que ser de discusión. Y un tema académico, una discusión institucional, consensuada, digamos, educada. Muy bien.
Muchísimas gracias, don Alfonso García Miró. Muy A amable ti. por su participación. Muchas esta gracias, noche. Enrique. Amigos, vamos a ir a una pausa. Regresamos para hablar con Heriberto Benítez y su delicada situación en la bancada de Solidaridad.